El pasa es que el esquema izquierda-derecha, que es un clivaje que viene desde la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando, el izquierda-derecha surge porque los tipos que querían la revolución y que querían sacar al rey y ojalá decapitarlo, en la Asamblea Constituyente que se forma después de la revolución de 1891, perdón, de 1789, los que querían los cambios más radicales se fusionaron al lado izquierdo de la Asamblea. Y los que querían, de alguna manera, los cambios más lentos, o creían en el antiguo régimen, creían en el sistema estamental que era la nobleza, el clero y el rey, se sentaron a la derecha. Claro. Pero, ojo, el hecho de sentarte en la Asamblea Constituyente que se estableció después de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, o sea, si te sentáis ahí es porque todos querían la revolución. O sea, técnicamente, si los que se sentaron en la revolución, los que se sentaron en la Asamblea, es que si yo era así, hubiese sido partido monárquico, no me siento. O sea, me degollan. O sea, me decapitan, no sé, me cortan la guillotina. Pero si te sentaste es porque de alguna manera creías en los cambios, creías en las reformas, creías en la revolución. Más lento, más rápido. Por lo tanto, cuando uno dice la derecha son los que vienen siguiendo las ideas liberales de la Revolución Francesa, bueno, entonces en realidad eran parte de lo que era la izquierda de ese tiempo, eran una izquierda moderada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos planteando que esa época es un cambio epocal. Estamos pasando de la Edad Media, políticamente hablando, a la Edad Moderna. Estamos pasando de la figura de un rey que nadie elige y un rey que tiene su poder porque Dios se lo dio, a una forma de organización política que es el Estado republicano, donde la soberanía reside en el pueblo, y por lo tanto el pueblo, mediante elecciones democráticas, elige a sus representantes, pero no el representante no se representa a sí mismo porque Dios se lo dio. O sea, esa es una concepción, estoy simplificando, pero la simplificación del teocentrismo medieval frente al antropocentrismo moderno. Entonces, no es solamente un cambio político, un cambio de costumbre, donde se abandona lo que es la religión y empieza a tener más preponderancia la razón. La razón, y ahí está el tema de los ejemplos masones, la ilustración. Entonces, este cambio, o sea, cuando uno habla de modernidad, de alguna manera todos están de acuerdo que la modernidad sería mejor que la Edad Media. La modernidad es mucho más, ha traído mejores resultados a la historia de la humanidad que el tradicionalismo medieval o de antiguo régimen. Uno puede tener sus diferencias, y por eso yo también en la entrevista pregunto sobre la concepción de la modernidad que tienen las personas. Porque cuando uno escarba en las personas más conservadoras y uno le empieza a preguntar, en realidad lo que hay en el fondo es una crítica a la modernidad. Cuando digo modernidad me refiero a todo tipo de liberalización del ser humano, de cualquier tipo, valga la redundancia, de esquema dogmático, doctrinario que te amarra. No obstante que esa doctrina sea de revelación divina, sea lo que sea la forma, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que de alguna forma uno... la época teocéntrica fundamentada en lo que es las visiones de la Iglesia católica, católica porque nosotros estamos en Occidente y en la Iglesia Católica nosotros estamos en Hispanoamérica y nuestra influencia formal es la Iglesia Católica. Nosotros no estamos en China, no estamos en Medio Oriente, por lo tanto sigo esa visión. Eso es lo conservador, lo que la Iglesia defendía. Entonces, lo que la Iglesia defiende era preponderante en la Edad Media, que nuestra Edad Media era la época monárquica, ¿ya? Donde la Iglesia se separó del Estado en Chile el año 1925. Entonces, poco a poco se empieza a secularizar la sociedad, volverse cada vez más laica, volverse más alejada de ciertos principios doctrinales católicos, y terminamos en una sociedad bastante libres, bastante liberales, desde el punto de vista de el matrimonio civil, el aborto, el tema homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue liberando esta sociedad, y esto en Chile ocurrió muy rápido, ocurrió en los últimos 30 años. O sea, nosotros una sociedad bastante conservadora, bastante tradicional, hasta por lo menos el año 73. Entonces, de repente uno dice que cuando la derecha llega al poder con el gobierno militar y con los Chicago Boys y con Jaime Guzmán, los gremialistas, son esa contrarrevolución contra el marxismo es la que termina liberalizando este país, que termina modernizándolo y que termina alejándose de los valores cristianos conservadores tradicionales. O sea, esta revolución liberal que libera al ser humano de los amarres de la doctrina religiosa, insisto, no estoy haciendo un juicio de valor ni dando mi opinión aquí, eso se produce en un modelo creado por la derecha. Entonces uno queda y dice, bueno, si yo soy conservador de derecha y creo que en respetar ciertos valores, ciertos principios, la ley natural, el derecho natural, etcétera, 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 bueno, fue un régimen de derecha neoliberal el que de alguna manera al liberar la economía, al liberalizar la economía, también se libera la cultura.
uno, gracias a la liberación de la economía, uno tiene acceso a diferentes, ya no tiene el monopolio, por ejemplo, la prensa, ya no existe el monopolio de algunos canales de televisión. Se multiplica ahora las redes sociales. Entonces, toda esa liberalización de la sociedad, que es la modernidad acelerada, que nosotros, que es un proceso que en Europa demoró 300 años, nosotros tuvimos en 30 años. Entonces, eso también genera dicotomías culturales y problemas que uno dice, a ver, yo creía en esto y ahora en menos de 30 años tenemos cuestiones que no las logro entender, no puede ser, aquí, ¿qué pasa? Esos problemas generan, esos cambios tan rápidos y tan profundos generan de alguna forma dilemas políticos porque los partidos que a mí me representaban ahora no defienden lo que yo creía. O sea, el cambio cultural es más lento es más lento, el cambio de las mentalidades es más lento de lo que va pasando en el día a día. Y esa dicotomía a la derecha las van tensionando, las tensiona.